estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Muy buenas tardes a todos los hermanos que están con nosotros ya a través de el perfil del programa Tiempo de Restauración. Recuerde, somos el Ministerio Palabra, Unción y Fuego en la ciudad de Waltham, Massachusetts, trayendo esta preciosa tarde una palabra de bendición para su vida, esperando que el Señor pueda fortalecer a cada uno en estos días donde estamos enfrentando juntos esta situación, donde cada uno en su respectivo hogar, pero conectados, pero en comunión con su familia y en comunión los unos con los otros como una sola iglesia. Hoy, como una sola iglesia a nivel mundial, te saludamos esta tarde, hermano Pastor Jonathan. Amén, hermano Nancy Sandoval. Damos gracias al Señor porque nuevamente nos permite estar compartiendo con ustedes sobre la palabra del Señor, ¿verdad? Teniendo un momento también de oración. Esta tarde sea usted muy bienvenido a la transmisión, ya que por las restricciones, ¿verdad? La iglesia está en casa y estamos haciendo uso de las herramientas, ¿verdad?, que la tecnología nos brinda para poder llegar así a cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Amén, hermana Nancy. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección en esta tarde. Sabemos que cada familia es importante para el Señor y es el tema de esta preciosa y bendecida hora. La importancia, hermanos amados, de la familia para nuestro Padre Celestial. Oramos al Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta preciosa hora, Gracias, Señor. Humildemente nos acercamos delante de tu presencia, Señor amado, para poner delante de ti nuestras cargas, problemas, Señor, dificultades, anhelos y sueños. Que tu presencia hoy pueda hacer, Señor amado, brillar de manera poderosa nuestras vidas y corazones ante ti. Háblanos, Señor, dirígenos, Padre bueno, te lo pedimos esta preciosa hora, que en tus manos de amor y misericordia queremos reposar, queremos descansar esta noche, y que tú seas, Señor, el que habla en nuestro corazón, quien dirija nuestros pasos, quien dirija nuestros labios en esta preciosa tarde, Padre bueno, de todo corazón, gracias, Rey de Gloria. Amén y amén. Bendito sea, hermanos, el nombre del Señor en esta preciosa hora, y vamos con nuestra hermana Nancy a tener una preciosa lectura bíblica en esta tarde. Amén, gloria al Señor. Damos la bienvenida a los hermanos, hermanas y amigos, ¿verdad?, que desde ya se están uniendo a esta transmisión, donde nuestro anhelo es, ¿verdad?, que la presencia del Señor se deje sentir, tanto en nuestras vidas como en los que están también, ¿verdad?, en sintonía. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 16 y el versículo 31. Usted ahí acompáñenos con esta lectura, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en sus casas. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Maravilloso es el Señor, que nos da la oportunidad
de poder compartir esta tarde, hermanos amados. ¿Cuánto cree usted que está interesado Dios en su familia? La respuesta obvia es mucho, la respuesta correcta es grande la importancia que Dios le da a cada familia. Lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta es el proceso que Dios tiene para que una familia pueda llegar a sus pies. La manera en que Dios trata, hermana Nancy, para que una familia pueda, acercarse al Señor. Amén. Y es que a veces nosotros en el proceso no comprendemos que el propósito, ¿verdad? De esa prueba, de esa situación, es que nosotros nos acerquemos, es que nosotros reconozcamos al Señor como nuestro Salvador. Amén. Y en este caso, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, vamos a tratar de ubicarnos en el contexto de este pasaje precioso. ¿En dónde se da este acontecimiento? Sabemos que el apóstol Pablo está recorriendo las congregaciones que Dios le dio el privilegio de ir fundando paso a paso, poco a poco, y ahora se encuentran en la ciudad de Filipos. Amén. Y en esa ciudad se da este pasaje, este relato, donde nos dice ese precioso versículo de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero el hecho de llegar a este versículo, de conocer este versículo nosotros, tiene una historia. Está basado en un tremendo, te voy a decir así, problema, en un tremendo milagro y en una sucesión de acontecimientos que traen como resultado la salvación de una familia y seguramente la formación de una congregación allí en Filipos. Amén. Y es que estaba en esta ocasión, ¿verdad? Pablo y Silas cumpliendo con la gran comisión. Amén. Predicando el evangelio y por supuesto, ¿verdad? Haciendo señales, prodigios que los acompañaban. Y eso fue lo que dio el inicio. Amén. Amén. Al plan de salvación para esta familia. Y es bueno recordar, por ejemplo, la manera en que el evangelio llegó a cada comunidad, a cada ciudad, a cada congregación. Hoy podría ser una gran congregación, una gran iglesia, pero vale la pena hacer un poquito de memoria. Y si usted, hermano amado, que nos está escuchando esta tarde, se acuerda de su aldea, de su pueblo, de su caserío, de su cantón, y se acuerda de qué manera llegó el evangelio a su tierra, si nos quisiera compartir quién fue la primera familia o el primer predicador de esa región, de esa área, porque en este caso, Filipos está recibiendo un mensaje. El apóstol Pablo y Silas llegan a Filipos predicando el mensaje del evangelio, y allí, según el relato bíblico, nos dice que mientras ellos predicaban, mientras ellos hablaban, una muchacha, prácticamente te puedo decir una esclava que tenía un espíritu de adivinación, y dice que daba grandes ganancias a los amos. Ahora, ser una esclava indica que había sido comprada, había sido adquirida a un precio. Sin embargo, haciendo un recuento y viéndolo de un punto de vista de papá, esta esclava era una hija y tenía un padre. Ciertamente ahora se había convertido en una esclava, y seguramente por el espíritu de adivinación que había en ella, pues había sido negociada y generaba una ganancia, pero esto no dejaba que el corazón de un padre que había tenido que dejar o ceder a su hija el derecho de su hija o el permiso de su hija o vender a su hija, no sabemos si fue raptada, hurtada, si fue llevada esclava por una conquista o algo por el estilo. Pero lo cierto es que era una esclava, sin embargo no dejaba de ser una hija. Amén. Y como hija, un padre que estaba preocupado, y de repente un padre que anhelaba volverle a ver, pero con ese espíritu de adivinación no era posible. Pero mientras Pablo y Silas predicaban, dice que esta joven los seguía, diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. Amén. Reconocía, ¿verdad? Amén. El personaje que andaba acompañando a los discípulos, ¿verdad? En esta ocasión predicando, como tú decías, ¿verdad? Estaban
o sea, los que tenían en su poder a esta muchacha, pues lucraban, ¿verdad? Se aprovechaban del espíritu que en ella estaba, porque en aquellos tiempos, por ejemplo, en las plazas se ponían, y ¿quién no quería saber el futuro en ese tiempo? Que le adivinaran, ¿verdad? Claro. Y entonces vienen ellos y continúan haciendo el trabajo al que se les fue enviado en ese entonces. Amén. Predicando el evangelio, pero llega un momento, porque cuando un espíritu inmundo, cuando un espíritu malo está manifestándose a través de una persona, no es agradable el ambiente que se genera. El espíritu contrario, sí, hay un choque entre el espíritu malo y el espíritu que está en nosotros. Entonces, en cierto momento, el apóstol Pablo se voltea y reprende Amén. al demonio que está obrando en la muchacha, aunque estaba diciendo una realidad, pero no era motivada por Dios o motivada por conocimiento humano, sino era satánico el espíritu que estaba en ella, y al reprender, el espíritu se va. Amén. Y empieza el problema. Y vemos pues que Dios está interesado en la libertad de las personas, porque esta muchacha sin el espíritu inmundo ya no era valioso, ya no tenía valor para sus amos. Podía regresar, podía optar en sí el padre a recuperar a su hija, puesto que ya no tenía un valor monetario o económico, ya no iba a dar un fruto económico a los dueños. Podía ser redimida o rescatada de alguna manera y volver al seno de la familia. Vemos el primer milagro que puede ayudar, y donde vemos el interés de Dios de que la familia esté unida o integrada. Pero tú decías, esto genera el primer problema. Los hermanos Pablo y Silas son arrestados. Así es. Arrestados, azotados y encarcelados. En una ciudad romana, Pablo y Silas, siendo ciudadanos romanos, y después ellos lo aclaran, son azotados sin un juicio, encarcelados sin un juicio y metidos en lo más profundo de la cárcel, en lo más hondo de la cárcel. Allá está Pablo y está Silas, ignorando de alguna manera el proceso, el proyecto de Dios para ganar a una familia, para alcanzar a una familia. La familia que pronto veremos que fue alcanzada. Pero ¿qué milagro sucede allí en esa cárcel? Amén. Estando ellos, ¿verdad?, en lo profundo de esa cárcel, y no estaban lamentándose, no estaban ellos arrepentidos por lo que habían hecho, ¿verdad? Quizás, si hubiéramos sabido lo que iba a pasar, mejor no lo hubiéramos hecho, o mejor nos hubiéramos quedado callados, ¿verdad? No hubiéramos actuado de esa manera. Pero ellos estaban alegres porque sabían que el Señor estaba cumpliendo su propósito tanto en ellos como en la vida de la muchacha que fue liberada, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos un maravilloso ejemplo en ellos, ¿verdad? Porque cuando ellos estaban en la cárcel, estaban no solo encerrados, sino que estaban encadenados. Amén. Encadenados, y ahí es donde viene el Señor. Milagrosamente dice que de repente sobrevino un terremoto, y no sé de qué eran las paredes de la prisión, de la cárcel, pero se dio todo la infraestructura de ese lugar se sacudió, las puertas se abrieron. No sé, los cepos si quedaron ahí todavía atados, las cadenas se abrieron, todo, puertas, todo para la gloria del Señor. Algo que un simple terremoto no va a abrir unos grilletes, claro, ¿verdad? No va a soltar cadenas, abrir candados, levantar cepos, eso no lo hace un simple terremoto. Pero eso era un mover de Dios en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Silas, pero porque había un propósito, había algo que hacer, había una familia que alcanzar. Amén. Y en este caso
la familia del que los había metido en lo más profundo de la cárcel. Dios está interesado en cada familia. Y los hermanos que nos puedan ayudar esta tarde comentándonos cómo empezó el evangelio en su comunidad, a la casa de quien llegó los primeros cristianos a predicar, porque siempre hubo una familia interesada, siempre hubo una familia que abrió sus puertas para que se predicara por primera vez el evangelio, y de allí, de esa casa, empezó a llegar a las personas y creció una congregación. Siempre hubo un inicio, y en este caso Pablo, Silas predicando, y el milagro que habían logrado, que había hecho Dios a través de ellos, los lleva a la cárcel. Pero allí en medio otro milagro se da, un milagro de que sacude la cárcel, los cimientos de la cárcel. Los materiales de construcción normalmente eran de piedra, eran cuestiones muy rústicas, y más cuando se trataba de una cárcel, pues no había comodidades, pero las puertas mismas se abrieron y ahora las cadenas se caen, pero en medio del tumulto, de la oscuridad, quizá de los gritos de la gente, el carcelero se despierta. El carcelero se despierta, un carcelero, un padre de familia, un encargado, un esposo desde el punto de vista que lo estamos tomando en esta tarde, se levanta sorprendido probablemente y va y corre hacia la cárcel, corre hacia donde están los presos y observa en la penumbra, observa que la cárcel está abierta, que las puertas de la cárcel están de par en par, pero hay una situación allí. ¿Cuál sería el pago que debía recibir un soldado cuando un prisionero se le escapaba? Su vida. Era su vida, pagaba vida con vida. El precio, porque podía haber sido sobornado el soldado, y si había sido sobornado y el preso se iba, pues iba a lucrar con el dinero. Entonces, para que ningún soldado soltara un preso, el pago de soltar un preso era la muerte. Y no una muerte sencilla, sino una muerte torturada. Muchos soldados eran crucificados o eran asesinados, y sus familias con ellos. Junto a su familia, junto a ellos iba su familia. Entonces la crueldad era grande. Y este era un padre de familia, este era un hombre con un hogar, con una esposa, con hijos. Y cuando él ve esto, la primera intención que él tiene es tomar una espada e intentar quitarse la vida, porque sabía lo que venía para él. Y tal vez no era solo Pablo y Silas los que estaban a cargo de él, había más. Todos los presos estaban ahí. Todos los presos estaban allí. Entonces, cuando él intenta esto, la primera intervención del apóstol Pablo en la vida de esta familia es evitar un suicidio en ese papá, porque la intención de este hombre era quitarse la vida. Pero en el momento justo, el apóstol Pablo le grita, le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El terremoto, un milagro. Las puertas se abrieron, un milagro. Las cadenas cayeron, otro milagro. Los cepos se abrieron, otro milagro. Y un quinto milagro, que ningún preso salió corriendo de la cárcel. Allí estaban, todos estaban allí. Y en ese momento algo sucede, algo empieza a ocurrir en la vida del carcelero. El carcelero dice que pide una luz. Había penumbra, no se miraba bien, pero él quería asegurarse y pide una luz, una antorcha en este caso, para alumbrar. Y cuando esa luz le es dada, cuando esa antorcha le es dada, él puede observar a su alrededor y puede ver que verdaderamente los presos estaban allí. Y ahí estaba Pablo, y ahí estaba Silas, ahí estaban los apóstoles, estaba el apóstol Pablo y Silas, de pie, diciéndoles: no te hagas daño, espera, aquí estamos todos, estamos reunidos, aquí está toda la gente, no te hagas ningún daño. Y vemos este pasaje precioso cuando este varón, este carcelero, este padre de familia, este esposo, cae de rodillas delante de Pablo y de Silas y hace la pregunta más valiosa que un padre puede hacer, que una persona, que un ser humano debe hacer. Él dice: señores, ¿qué haré para ser salvo? Amén.
Y la respuesta de Pablo inmediatamente es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y me imagino yo, ¿verdad? El carcelero en ese momento no solo pensó en él, pensó también en su familia, ¿verdad? Por la misma situación. Amén. Que el pago que él iba a recibir era muerte para él y para su familia. Pero en este caso, ¿verdad? La luz que llegó a él, obviamente iba a alcanzar también a los de su casa, ¿verdad? Amén. Y es que como padres de familia nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Amén. Claro, ¿verdad? Sí. Y en este caso, hablando de lo espiritual, ¿verdad? Que lo que nosotros hemos recibido, nuestros hijos también lo reciban. No porque nosotros ya somos, ellos también ya son alcanzados. Ellos tienen que experimentar por sí mismos también la salvación, ¿verdad? Y es una gran responsabilidad como padres. Amén. No importa la edad que tengan o dónde vivan, si ya son grandes, si ya se casaron, la responsabilidad nuestra como padres es interceder por ellos, clamar por ellos, pedir por ellos y lograr hasta ver a nuestros hijos rendidos a los pies de Jesucristo. Amén, amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Le dice Pablo y Silas al carcelero, ¿verdad? Y qué oportunidad la que estaba llegando para que él pudiera abrir las puertas de su casa, ¿verdad? Y que la palabra llegara a los corazones de los que allí estaban. Amén. Porque no solo era el que tenía necesidad de ser salvo, sino que también su esposa, sus hijos, quizás los criados que estaban ahí con él en su casa, ¿verdad? Entonces, él abre la puerta de su casa para que la palabra, dice, fuese predicada. Amén. Fuese llevada a ese hogar para que el milagro siguiera. Amén, pues continuara. Y es hermoso observar la escritura cuando este hombre escucha el mensaje, cuando este hombre oye la voz del apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Él los lleva a la casa de él. Si la salvación no es solo para mí, y la salvación es para mi familia, entonces yo quiero que mi familia escuche lo que ustedes tienen que decir. Y lo lleva a su casa, les sirve a la mesa, les pone comida, les lava las heridas, los unge y les hace sus primeros auxilios ahí con sus heridas, y come y comparte con ellos, escucha a la familia y dice que creyó él y toda su casa. Y toda su casa con él. Amén. Y qué maravilloso, dice, porque él enseguida se bautizó con los suyos. Amén. O sea, todos los que estaban allí creyeron y fueron bautizados. Bendito el nombre del Señor. Hermano, amigo, qué importante es como usted como padre de familia que tome esta decisión, que tome la iniciativa, ¿verdad? A veces decimos nosotros que estamos sirviendo como ejemplo para nuestros hijos, que nuestros hijos sigan nuestros pasos, pero ¿dónde estamos nosotros caminando? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Hacia dónde los estamos dirigiendo, verdad? Entonces, el día de mañana, que no vaya a ser un lamento como padres, que no supimos nosotros guiar por el camino correcto a nuestros hijos, que no supimos o que no aceptamos esa voz, ese llamado para nosotros, y también le cerramos esa oportunidad a nuestra familia. Amén. Amén, porque muchas veces no pensamos que estamos discipulando a nuestros hijos. El ejemplo que nosotros damos como padres, nuestros hijos lo están recibiendo. Lo están recibiendo desde pequeños, vienen formando su carácter, formando su credo, te voy a decir así. Lo que los padres piensan, lo que los padres son, muchas veces los hijos lo replican. Exactamente, lo replican o toman la misma fe, toman la misma decisión, y lamentablemente muchas veces nosotros como padres nos entregamos a Cristo ya de grandes, ya de adultos, y cuando queremos hablarle a nuestros hijos, a veces nuestros hijos ya no tenemos sobre ellos la solvencia para hablarles del Señor, puesto que ya tienen una vida hecha o ya han tomado decisiones diferentes a las que nosotros ahora estamos tomando. Pero cuánto sufrimiento
el apóstol Pablo, cuántos sufrimientos Silas, para que esta familia viniera a los pies de Jesucristo, azotados, golpeados, pero el precio fue poco para ellos sentir el sufrimiento al ver una familia entera. Y luego vemos la carta a los filipenses del apóstol Pablo. Vemos cómo ya se forma una congregación y una iglesia. Y el Señor les dice, fortaleceos. El apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya que esa congregación, esa iglesia, nace en medio de milagros, en medio de prodigios tremendos de parte de Dios en este capítulo 16, pero también en medio del sufrimiento del apóstol Pablo. Y qué tremendo es cuando se toma una decisión de servir al Señor. Dios tiene sus planes bien hechos. Y decíamos al inicio, en toda comunidad, en toda ciudad, tuvo que haber un inicio en una familia, en una casa, donde el evangelio se empezara a predicar. Familias que son muy, muy antiguas en el evangelio, quizás fueron las primeras en predicar la palabra, o los primeros hogares donde se predicó el evangelio, ahora tienen en su haber ministerios, tienen en su haber pastores, tienen en su haber evangelistas. En Guatemala hay muchas familias que fueron pioneras en el evangelio, las familias Froilán, las familias Cámbaras, las familias Martínez, hermano Juan C. Martínez, en fin, muchas familias que empezaron a predicar. Y usted que nos está escuchando quizá esta tarde se acuerde, si ya tenemos algunos años de vida, se acuerde en qué casa empezó a predicarse el evangelio, en su familia o en su comunidad. Quizás se recuerde en dónde se hablaba, dónde se predicaba. Y qué bueno es honrar a esas personas que abrieron su casa, que abrieron sus hogares para que el evangelio llegara. Y una familia empezara ese mover, empezara a permitir pues que el evangelio se predicara y que el evangelio llegase a esa comunidad, a esa familia, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y siempre, ¿verdad? En las comunidades o cuando se hacen las actividades evangelísticas, siempre en las aldeas que no se ha predicado, siempre hay una familia que abre sus puertas, ¿verdad? Amén. Para que ahí se inicie a predicar el evangelio. Recuerdo cuando estábamos en la aldea de San José Las Flores, cómo comentaban los hermanos que llegaban de la aldea del Ciprés a hacer los servicios a San José, que no habían forma de movilizarse más que a pie, que no había luz eléctrica, ¿verdad? Que iban ellos ahí con sus lámparas, llevaban el gas para echarle a la lámpara cuando ya empezaba a escasear, ¿verdad? Cómo ellos se iban por los potreros. Amén. ¿Verdad? El grupo de hermanos que iban a hacer los servicios o a levantar la obra a otras aldeas. Amén. ¿Verdad? Por una familia. Tal vez esta familia abría su casa y tal vez uno de la familia empezaba a perseverar, sí, ¿verdad? Pero los hermanos eran constantes en ir a predicar. Y la familia de esta casa se preocupaba por invitar a otra familia, ¿verdad? Sí. Y poco a poco las congregaciones se fueron plantando en esas aldeas, ¿verdad? Después comentaban los hermanos de San José que ellos bajaban hacia Hacienda Abajo, de la misma manera, por los potreros, por los pretiles, con sus lámparas, ¿verdad? Pero allí están las congregaciones, ahí están los frutos. Para la gloria del Señor. Amén. Así es. Y es agradable recordar, es agradable ver cómo se caminaba por una familia, por una casa, por un lugar en donde se abría la puerta y se tenía la oportunidad de predicar. Y gracias a Dios por los que, te digo, tuvimos el privilegio de llevar el mensaje de Dios de esa manera, caminando muchos kilómetros a pie,
a veces con bicicletas prestadas, a veces con una guitarra al hombro, entre el barro, el lodo, pasando ríos, en fin, situaciones así que dieron como resultado que el mensaje del Evangelio llegara, que el mensaje del Evangelio se multiplicara, y gracias a Dios de corazón por todas esas congregaciones que salieron, que nacieron en un hogar, Amén. En una familia, como en este caso la familia del carcelero, que escuchó esa palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo creyó, los llevó a su casa y se bautizó él con todos los suyos, y allí nace, con la ayuda de Dios, una congregación que se mantiene y que recibe. Ahora vemos nosotros en el Nuevo Testamento la carta a los filipenses. Amén, amén, ¿verdad? Y todo por dos siervos del Señor que no rechazaron ese llamado. Amén. No rechazaron, incluso, ¿verdad? Al estar ahí siendo azotados, siendo golpeados, ellos nunca renegaron, usamos la palabra, ¿verdad? Nunca renegaron del por qué estaban ahí. Ellos siempre tuvieron claro que el propósito era predicar el evangelio y que almas iban a ser salvas por medio del mensaje que ellos llevaban, ¿verdad? Y tal vez podemos decir nosotros, ¿verdad? Ay, pero por 2, por 3, ¿cómo me va a mover el Señor a caminar tanto o movilizarme de una ciudad a otra? Por una alma, vale la pena. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Vale la pena porque el Señor tiene compasión de una como lo tiene de cientos, ¿verdad? Amén, así es. Es importante que veamos cuánto Dios valora, hermanos, la familia, o qué tan importante es la familia para Dios. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da esta tarde de poder compartir. Y si usted tiene la oportunidad, amado hermano, de compartir la palabra, de compartir el mensaje del Evangelio a un hogar, a una familia, a una persona, no cierre su corazón, porque la necesidad, hermano, está latente. Hoy hay hambre de Dios, hay hambre del Señor, y estamos seguros que una palabra, una frase como la que el apóstol Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, puede transformar una vida, una familia y una comunidad completa. Amén, amén. Y más ahora, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo, usted, padre de familia, tiene una gran responsabilidad. Ahora que la iglesia está en la casa, ¿verdad? Amén. Ahora que no nos podemos reunir a la semana, los fines de semana, es una carga grande la que usted tiene como sacerdote de su familia, el llevar a cabo esos servicios familiares, el restaurar ese altar familiar. Está allí la oportunidad de usted reunir a su familia. A veces decimos nosotros, bueno, los hijos chiquitos son una cosa, grandes son otra, pero la oportunidad de predicarles siempre la tenemos, porque están todavía en nuestra casa, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, reúnalos, dígales, tomémonos un cafecito, pero vamos a hablar de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y ahí tiene usted la oportunidad de predicarles la palabra de salvación a sus hijos, estén grandes o estén chiquitos, o usted piensa que tal vez todavía ellos no comprenden la palabra del Señor, pero nosotros debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Amén, hermana Nancy. Agradecemos a todos entonces esta preciosa tarde, los que se han comunicado con nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos y que usted nos da de poder llegar hasta su casa. Les bendiga a los hermanos en Guatemala, Efraín Herrera. Gracias por estar allí. Mayra Morales, allá en San José de las Flores, ¿verdad? En Asunción Mita. Gladys Zamora, creo que está en Chimaltenango, si no estoy mal. Hermana Silma, Zacarías, toda la familia, todos los que están allí en casa, Dios les bendiga. Hermana Zulma, también en Asunción Mita. Miriam González, hermana Miriam, hermano Misael, allá en Impresiones, Jutiapa. Hermana Rebeca Lucero, Ari González, Dios les bendiga también. Y los hermanos del Ministerio La Palabra en la ciudad de Saugus, que también por allí están sintonizando. Gracias a todos esta tarde, y vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a poner en las manos de Dios nuestras familias. Vamos a orar hoy por las familias
cuán importante es la familia para Dios, cuán importante es su familia para el Señor, que ha usado ministros, ha usado hermanos, líderes para hablarle, le han llevado el mensaje, han compartido con usted, quizá a través de ese momento de comunión, usted entregó su vida al Señor. Probablemente hubo alguien que tuvo que hablarle de Cristo. Si todavía no es cristiano usted, más de alguien debe de estar hablándole del Señor. No tenemos excusa delante de Dios de que no hemos escuchado el Evangelio. Y recuerde la gran responsabilidad que usted y yo tenemos de nuestra casa, de nuestra familia. Ese pasaje no es casualidad, porque el Señor está interesado en cada familia. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios, que estás en gloria. En esta tarde oramos por cada familia, Hijo, Señor. Nos acercamos hoy ante ti, en esta Padre tarde eterno, te a poner en pedimos, tus Señor, manos, Rey eterno, por cada familia que esta tarde está representada en este lugar. Señor, te agradecemos, Señor amado, la oportunidad que nos entregas, Padre, para cada una de y la grande responsabilidad Padre, que también tú nos das esta tarde, Señor, para acercarnos Señor, a ti, venir ante tu presencia, Señor amado, y de esta forma, Padre Santo, presentarte padres que están orando nuestra familia por sus hijos, y cada Padre, familia, Señor eterno, para que sean alcanzados, sobre la cual Rey has puesto una gloria, responsabilidad, Señor eterno, en estos que tiempos. sean salvos, El reino, el poderosos, poder y la Señor, gloria te pertenece a ti. Y por estamos aquellos conscientes, hijos, Señor Padre, amado, que de la están grande orando necesidad, por la salvación de la sus grande padres. necesidad que nuestras familias tienen en estos tiempos de ti, Señor. Que seas tú, glorioso Señor, Oh, Señor, tocando esas vidas, esos corazones. pon en cada papá la Que responsabilidad. la familia, Señor, se integren para Sí, servirte, Señor. Oh, Para Señor, trabajar en tu obra, glorioso Señor. bendito Esa tu madre nombre. que ora, Padre, por la integración de su familia, Sí, papá. por la salvación de su esposo, Padre eterno, Señor. escucha esa oración, Padre, de esa esposa que necesita que ese esposo, Señor, tome el papel, Padre, como cabeza de hogar. Sí, Señor. Que tome, Señor amado, el papel como sacerdote, glorioso Sí, Señor. Bendito Jesús. Por sus hijos, Rey La amado, gloria sea para ti, que Señor. no están siguiendo ningún ejemplo, porque su padre, Señora, aún no se ha rendido ante ti. Sí, Señor. Dale fuerza, Señor amado, a esta mujer que está llevando Gracias, la Señor. carga espiritual de su hogar, Padre Bendito, maravilloso. Señor. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, papá. Oh Rey amado, convence esos corazones. Sí, Señor, en tus Padre manos eterno, el estamos, Señor. propósito tuyo, Padre, es que la familia Señor, unida te grande, sirva. Señor, grande, La familia Señor. unida, Señor, venga ante tu presencia. Padre celestial, se reúna, Rey amado, Sí, en papá. oración. Se reúna, Señor amado, en el estudio de tu palabra, Padre de la gloria. Si somos una familia, Señor amado, integrada en la iglesia, una familia, Señor amado, unida, que te sirve, que te ama, Padre de la gloria, vamos a tener Bendito una Señor. congregación unida, una congregación, Señor amado, que ame servir y Sí, que ame Señor. Sí, trabajar, Señor. glorioso Rey. Para En gloria de el tu nombre de Jesús de Nazaret, Rey de la gloria. Maravilloso es. Tú conoces las necesidades de nuestras familias. Rey de la gloria, muchas familias últimamente, Padre, están padeciendo enfermedad. Sí, Señor. Llega, Tu mano, Señor, con tu mano poderosa, con tu mano de sanidad, Rey de la gloria, para sanar, para restaurar, poderoso Rey. Muchas familias, Gracias, Padre, Señor. que están sufriendo escasez. Padre eterno, su corazón Gracias, angustiado, Padre, porque tienen que cubrir, Padre, ciertas necesidades. Padre, pero recordamos que tú eres nuestro proveedor, que eres tú, Señor amado, el que tiene cuidado de Grande, nosotros. Grande, Te pido en Señor. el nombre de Jesús de Nazaret que Precioso, abras las ventanas precioso, de los cielos y precioso, derrame precioso. bendición, Señor, hasta que sobreabunde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret de esta hora, Gracias, Padre, Señor. gracias. Te adoramos, Gracias te doy, Rey de la gloria, Señor. porque tú nos has dado una familia especial.
En tus manos, Señor, la vida de nuestros hijos, Padre. Nuestros hijos, Señor amado, que te amen, que ese temor tuyo, Señor, esté en sus corazones. Padre eterno, que venga lo que vengan, Señor, su corazón esté apegado al tuyo, Rey amado. Su corazón, Señor amado, esté siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Que su corazón sea sensible, Señor. Si tú tienes un llamamiento para ellos, Padre, que ellos puedan aceptar con gozo, aceptar, Señor amado, ese reto que tú estás poniendo en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta hora, Rey eterno, yo te pido por cada hijo de pastor en esta hora. Allá, Señor, donde se encuentran, Padre de la gloria, que seas tú su fuerza, que seas tú, Señor amado, su sustento, su consuelo. Padre maravilloso, no les dejes ni un momento. Padre eterno, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, los hijos de los misioneros, Padre, que han tenido que estar en países diferentes, Señor amado, que han dejado la comodidad, que han dejado, Señor amado, todo atrás por servir junto a sus padres. Cúbreles con tu sangre preciosa, Señor. Aparta de ellos todo mal, Padre eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, las familias de los ministros de alabanza, de los evangelistas, Padre celestial, guárdalos en tu mano poderosa, Señor de la gloria. Que ellos también puedan experimentar tu poder, tu gloria, Señor, y ser partícipes también, Señor, de los ministerios de sus padres. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias en esta preciosa hora, Rey amado. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Agradeciendo al Señor toda la bendición que nos da, hermanos amados. Realmente es un privilegio poder servir al Señor y agradecemos su fiel sintonía. Agradecemos que haya estado con nosotros esta tarde. Muchas bendiciones para todos. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan acá en la ciudad de Waltham. También los hermanos que están en Guatemala, diferentes lugares de Guatemala. Dios les bendiga. Gracias por conectarse, por estar allí pendientes. Esperamos que de todo corazón la palabra de Dios haya quedado en su vida, que el Señor siga obrando en su familia. Su familia es importante para el Señor. Estamos seguros que muchos hermanos tuvieron que pagar un precio para llevarle el mensaje del Evangelio. Nos dejaron grandes lecciones de vida, nos enseñaron la palabra, recorrieron distancias largas por llevar el mensaje. Y igual nosotros tenemos que estar en la disposición de hacerlo. Que Dios nos ayude, nos guíe, y donde Dios nos lleve, allí nosotros iremos, para la gloria y la honra de su nombre, sirviéndole y haciendo su voluntad en todo lo que el Señor demande. Que Dios le bendiga en esta hora. Nos despedimos en el nombre del Señor, siempre encargándole, oremos, busquemos de Dios y mantengamos esa comunión con el Señor. Esperamos en Dios. Si usted puede acompañarnos mañana, siempre a las 4 de la mañana estamos en la oración. 4 de la mañana hora de Boston, 2 de la mañana hora de Centroamérica. Pero hagamos un esfuerzo y el Señor recompensará de manera poderosa. Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jonathan en esta hora. Amén, hermana Nancy Sandoval. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.